Dios y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, Señor, para pedirte que tú nos des sabiduría, Señor, para exponer tu palabra de manera fiel, Dios mío, que tú seas exaltado en todo, que tú seas el glorificado en todo, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, afina nuestros oídos, Dios mío, para poder atesorar la palabra que ha de ser predicada, Dios mío, y que podamos, Señor, nosotros engrandecer el nombre de nuestro Salvador, así como lo hizo María. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Yo voy a hacer varias preguntas y es para que usted traiga a memoria varios recuerdos de su vida. ¿Cuáles han sido esos momentos memorables que al usted recordarlos le producen una felicidad instantánea? Mira, a ver, piense. ¿Cuáles son esos momentos memorables que usted ha tenido en su vida que cuando usted los recuerda instantáneamente, usted revive ese momento y se siente feliz? Como dice, recordar es vivir. Dice, cuando usted recuerda eso, wow, qué feliz me siento. Piense, traiga, yo creo que usted reflexione, piense en eso y traiga a memoria esos recuerdos. Si usted puede ver esas imágenes de felicidad, de gozo que está en su vida. Posiblemente para algunos sea el día de su boda. Cuando llega, ya sea el que era varón, llegó esa hermosa novia desfilando y estaba tan nervioso y feliz de verla. Posiblemente sea la esposa recordando a su esposo parado allí nervioso esperándole en el altar. Posiblemente sea el día del nacimiento de sus hijos, que trajo esa alegría. ¡Wow! ¡Qué experiencia tan maravillosa el poder ver a mis hijos nacer! Aquellos padres que tuvieron esa oportunidad, por lo menos yo la tuve. Antes quizás no se daba tanto esto como ahora. Bueno, quizás antes sí, pero un periodo del tiempo en Puerto Rico en que solamente la mujer entraba y el hombre no lo dejaban pasar. Yo tuve la oportunidad de ver a mis dos hijos nacer literalmente allí. Nació Ezequiel, nació Casey. Eso para mí fue una tremenda alegría poder ver y presenciar esos momentos. Posiblemente el día en que nos fuimos de viaje a ese lugar que tanto soñábamos, y cuando llegamos a ese sitio, wow, qué espectacular ese lugar que tanto yo veía por internet la foto y logré llegar. ¿Cómo se siente uno cuando uno revive esos momentos felices, esos momentos que fueron de grata emoción para nosotros? Pero también quisiera preguntarle cómo reaccionamos cuando recibimos sorpresas. No todo el mundo reacciona de la misma manera cuando reciben sorpresas. Hay alguna gente que grita, ¡ah! Una sorpresa le produce gritar. Otros comienzan a reírse. Otros posiblemente comiencen a llorar en medio de la sorpresa y otros se quedan inmóviles. No responden de ninguna manera, se quedan inmóviles. Y la razón por la que traigo todas estas preguntas y los invito a reflexionar sobre esos momentos es porque deseo que pueda usted experimentar algunas de esas emociones y respuestas a esos momentos asombrosos que usted vivió. Y la razón de esto es porque el sermón que vamos a estar trabajando hoy, vamos a ver cómo la adoración es una respuesta adecuada ante la misericordia eterna de Dios. Es como nosotros respondemos en adoración cuando la misericordia de Dios nos sorprende. Y es lo que vemos en esta narrativa entre Elizabeth y María. Dos familiares que ambas van a tener niños de manera milagrosa. Una era estéril y ahora en su vejez ha quedado embarazada y va a tener a Juan, aquel que será el que abra camino al Mesías en predicación, que irá por los diferentes lugares llamando al arrepentimiento. Pero por otro lado tenemos a María, una virgen que no se ha casado, que está desposada esperando para casarse y ahora ha concebido en su vientre por parte del Espíritu Santo a Jesús, el Hijo de Dios, aquel que será el Salvador del mundo. Y estas dos mujeres que Dios usa en su gracia para llevar a cabo su maravilloso plan, se encuentran. Y es ahí donde nos encontramos nosotros en esta narrativa. Dice que María, luego de haber recibido el mensaje del ángel, decidió ir a visitar a Elizabeth. Y las razones por las que decidió María ir a visitar a Elizabeth pueden ser muchísimas. La Biblia no nos da explicación, no nos dice qué fue lo que motivó a María, pero supongo yo que si ella se entera de que Elizabeth, la que era estéril, va a tener un hijo de manera milagrosa y ella también va a tener un hijo de manera milagrosa, y dice, yo creo que ella puede comprender cómo yo me siento y ambas podemos de alguna manera
compenetrarnos y podemos apoyarnos mutuamente y podemos celebrar juntas lo que está pasando, posiblemente ella me puede comprender porque ella recibió un milagro de Dios y yo estoy recibiendo un milagro de Dios que para muchas otras personas puede ser algo muy difícil de comprender o de aceptar, pero yo sé que ella también me puede aceptar. Así que es mi familia, está viviendo un milagro al igual que Dios, así que decide caminar hasta allá. Y cuando María llega hasta donde está Elizabeth, aproximadamente ya Elizabeth tiene 6 meses, así que el bebé está bastante desarrollado en su vientre, pero María apenas tiene semanas. Elizabeth tiene ya 6 meses y María tiene solamente algunas semanas. Y nos encontramos entonces que luego de María haber tomado la iniciativa de caminar varios días desde donde ella vivía hasta donde se encontraba Elizabeth, llegó hasta casa de Elizabeth. Y tan pronto llegó a casa de Elizabeth, pues ¿qué hizo? Lo que hace un familiar. Hola, buenos días, Elizabeth, estoy aquí. Llegué. Y supongo yo, obviamente por lo que estoy leyendo, yo soy medio imaginativo, que cuando Elizabeth, que posiblemente estaba ya bregando en la cocina con su pancita, sobándose la panza porque ya tiene sus malestares, y de momento escuchó a María saludarla, y dice la palabra del Señor que inmediatamente el niño que tenía en su vientre dio un salto y ella fue llena del Espíritu Santo en ese momento. Así que yo supongo que lo que Elizabeth tiene que haber experimentado tiene que haber sido algo grandioso, porque la sorpresa, el asombro, la tiene que haber arropado por completo. Ella está trabajando en su casa, ella no espera. Recuerde, no teníamos celulares, cartas, beepers, nada para poder decirle a María, Elizabeth, que va a llegar a visitarla. Así que María llega completamente como una sorpresa a casa de Elizabeth. Y mientras Elizabeth está allá, recibe una llamada y Elizabeth sale para donde María. Y yo supongo que ellas dos se tienen que haber abrazado sumamente fuerte. Sumamente fuerte, haber disfrutado de la alegría de lo que estaba sucediendo. Un familiar que hace tiempo no veo y llega aquí de manera sorpresiva y están disfrutando de toda esta gracia del Señor entre ellas. Pero no solamente estaban disfrutando de la gracia de su compañía mutua, sino que estaba sucediendo algo sobrenatural en el asunto. Dios de manera sobrenatural estaba obrando en el asunto. Porque Elizabeth toma esto como una confirmación divina de lo que está sucediendo. Porque dice que cuando pronto ella llegó y ella escuchó a María llamarla, ella contestó: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Lo interesante que nos tendríamos que preguntar, ¿por qué Elizabeth está inmediatamente que escucha la voz de María, está contestando: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres? Si todavía nadie sabía de lo que estaba sucediendo. María está apenas semanas y llega donde Elizabeth y no le ha dicho nada, y ya Elizabeth, por medio del Espíritu Santo, puede discernir lo que está sucediendo. ¡Wow! En aquel momento el Espíritu Santo de Dios fue sobre Elizabeth. El niño que estaba en su vientre también fue lleno del Espíritu Santo y dice que saltó de alegría. Y yo me puse a buscar en internet cómo sería el tamaño de un bebé que apenas tiene unas 4 semanitas. Más o menos era el tiempo que más o menos tenía María, porque si el ángel visitó a María cuando Elizabeth tenía 5 meses y ahora en el 6º mes ella llega a casa de Elizabeth, pues entonces ha pasado un mes, unas 4 semanas, y lo que vi es que a las 4 semanas solamente hay unas células comenzando a formarse de manera tan minúscula que apenas se puede ver en un ultrasonido. O sea, usted va al doctor, le hace un sonograma y apenas se puede ver esas 2 células a las cuales se le conocen como el embrión.
Y eso llamó mi atención. Porque en el Salmo 139, 16, el salmista David, hablando acerca de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, que David desde el momento de la concepción está diciendo, allí hay una persona puesta por el Señor. Entonces, me llevó esta aplicación de la secundaria dentro de toda esta narrativa a ver cómo Dios en su maravillosa gracia y su poderosa mano creativa, a las apenas 4 semanas, Jesús formándose en el vientre de María, llega a casa de Elizabeth y la presencia de Dios se hizo presente en aquel lugar, real y verdadera, que el Espíritu Santo vino sobre Elizabeth y el niño saltó en el vientre. Tenemos 2 cosas. Número 1 es que Jesús era un hombre, una persona, humano, que está naciendo, que está siendo creado de cierta manera humano, pero al mismo tiempo vemos que Jesús también es Dios, porque al llegar allí se derramó el Espíritu Santo. Así que vemos ambas naturalezas de Jesucristo, tanto 100% Dios, 100% hombre, reveladas allí en ese momento. No solamente eso, sino también vemos que podemos apuntar a nosotros como un concepto para nosotros, aplicación para nuestras vidas, en nuestro tiempo presente, que aún desde la concepción, desde un bebé, ahí hay una persona. Entonces, podemos afirmar que la narrativa que el mundo quiere dejarnos creer o hacernos creer de que una persona no es persona hasta que nace, hasta que sale del vientre de su madre, es una mentira. Por lo tanto, nosotros como creyentes tenemos que afirmar que la vida comienza desde la misma concepción del bebé y por lo tanto somos llamados a proteger la vida humana de los no nacidos. Porque si Jesucristo hubiera sido abortado, el plan eterno de Dios no se hubiera llevado a cabo. Y sabemos que Dios no iba a permitir eso, porque Dios hizo todo lo que tenía que hacer para cuidar a Jesús, inclusive de la matanza de Herodes. Pero entonces nosotros podemos aplicar eso a nuestra vida, como nosotros como iglesia levantamos nuestra voz para proteger la vida de los no nacidos. Pero también vemos allí que en ese momento Elizabeth entendía que Dios estaba con María. El Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Óyame, la realidad es que la razón por la que María era bendita entre las mujeres era porque ella llevaba el bendito dentro de su vientre. Hay personas en esta vida que lamentablemente han interpretado esto erróneo, han hecho de María un ser, no sé, divino, especial, superior, pero la realidad que María misma no se consideraba ella misma un ser especial. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero Elizabeth dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. El que es bendito es el fruto de su vientre, que es el Señor Jesucristo que está naciendo. Y Elizabeth responde, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Elizabeth dice, ¿cómo es posible que la gracia del Señor se me haya revelado de esta manera que me conceda conocer a la madre de mi Señor, o sea, tener a Jesucristo allí con ella y ser llena del Espíritu Santo? Recuerda que todavía no estamos en Pentecostés. El Espíritu Santo desciende a quien Dios quiere en momentos indicados de la historia. Así que Elizabeth está experimentando por completamente la gracia de Dios. Y ella se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y que ella dijo, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Elizabeth, en cierta medida, en ese momento, que no conocía toda la historia, pudo afirmar el mensaje que ya el ángel Gabriel le había dado a María, de que por medio de ella serían bendecidas todas las generaciones.
Ella está confirmando. Ella está confirmando, Juan también está confirmando de que el que está allí es el Hijo de Dios porque él mismo salta de alegría. O sea, un bebé en su vientre escucha la voz de una persona y salta. El Espíritu Santo de Dios está utilizando a Juan para confirmar que el que está allí es el Hijo de Dios. A ese es el que yo voy a apuntar en mi ministerio. Esa es el que yo voy a apuntar en mi ministerio. Nosotros tenemos que recordarnos que nosotros también somos llamados a apuntar a Jesucristo. A ese es el que tiene que apuntar mi vida y mi ministerio. Es a Jesucristo y no a nosotros. Entonces, aquí nace lo que se conoce hoy día como el Magnificat, que es un cántico de alabanza que María expresa en respuesta a lo que está aconteciendo allí. Versículos 46 al 55 nos muestran este cántico, y este cántico se divide en dos partes. La primera parte va desde el versículo 46 hasta el versículo 50, y luego la segunda parte del cántico va desde el 51 hasta el 55. En la primera parte de este cántico, María está enfocando su alabanza en la misericordia de Dios para con ella. María está enfocando la alabanza en la misericordia de Dios para con ella. Y en la segunda parte, del versículo 51 al 55, María está alabando al Señor por la misericordia de Dios de generación en generación para con Abraham y su descendencia. Primeramente ella alaba a Dios por lo que Dios está obrando en ella, y luego alaba a Dios por lo que Dios va a hacer y lo que ha hecho y lo que ha de hacer de generación en generación. Y yo quiero volver a leer estos versículos. Y dice, versículo 46 en adelante: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, y quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Ahora bien, cuando nosotros vamos a Primera de Samuel, yo le invito a que vaya con su Biblia a Primera de Samuel, capítulo 2. Y quiero que le demos lectura a este otro cántico que también hizo otra mujer en un momento de su vida, cuando también el Señor en su gracia la visitó, y fue Ana. Ana, en su vida, ella era una estéril que tampoco podía tener hijos, y decidió ella entonces clamar al Señor para que el Señor hiciera un milagro y le concediera a ella poder tener un hijo. Y cuando Jehová le concede esto, ella adoró al Señor, hizo un cántico en el capítulo 2 de Primero de Samuel, versículos 1 al 10. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Si se fija, prácticamente las mismas palabras con las que comienza María. Allá dice, engrandece a Jehová. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y Él toca el pensar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso.
para hacerse sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Cuando Ana hizo este cántico, en respuesta a lo que Dios hizo con ella, lo que Ana está haciendo lo que Ana está haciendo es glorificando a Dios, exaltando a Dios, y está también apuntando a alguien que vendría, que no era Samuel. Samuel era un cumplimiento, era alguien que Dios utilizaría dentro del plan eterno de Dios para ser su profeta, su sacerdote, pero ese profeta y ese sacerdote apuntaría a otro profeta, a otro sacerdote mayor que él, pero este profeta y sacerdote también ungiría a aquel que vendría a ser el rey de Israel en ese momento histórico, y este rey que vendría a ser el rey David en un momento histórico, que era un rey conforme al corazón de Dios, sería un rey que apuntaría a un rey mayor, y todo eso, profeta, sacerdote y rey, se cumple en Cristo. Es por eso que Ana está glorificando a Dios, y es por eso que María está glorificando a Dios, porque ahora no solamente se está profetizando de aquel que vendría, sino que María está alabando a aquel que acaba de llegar. Ya está en medio de ellos aquel que sería el rey, el salvador, el profeta y el sacerdote del mundo entero. Qué maravilloso es ver que Dios en su palabra nos va guiando de una manera u otra hasta Cristo. El que ella pudiese reconocer que el cumplimiento del profético del rey que vendría se está cumpliendo en ese momento de la historia, y ella tiene la bendición de cargar en su vientre aquel que es el Hijo de Dios, la lleva a ella a decir: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María reconoce que el grande y único merecedor de alabanza es Dios su Salvador. Ella misma se reconoce como necesitada de salvación, algo que solo puede hacer Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Y luego nos dice, versículos 48 al 50, ¿por qué ella engrandece a Dios? Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella misma se ve como una sierva baja, que no es digna de hallar gracia y misericordia. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Lo que Dios está haciendo en la vida de María es que está cogiendo a alguien que es indigno de llevar al Hijo de Dios y haciéndolo digno por medio de Jesucristo. Ella está experimentando en carne propia el Evangelio. María reconocía que su condición no solo de estatus social económico era bajo, sino que ella tampoco tenía nada que ofrecer. Mas aún así Dios se había dignado en escogerla para su gloria. Y eso nos recuerda a nosotros que nosotros no aportamos nada a la ecuación de la salvación. Nosotros lo único que traímos a la ecuación de la salvación fueron dos cosas: pecados y debilidades. No traímos nada más. Mas Dios en su gracia nos ha salvado por medio de su Hijo amado Jesucristo. Y en su gracia también nos llama a servirle con los dones y talentos para su gloria. Nosotros tenemos que reconocer que aunque somos salvos por gracia y somos llamados a servirle, lo hacemos como siervos inútiles. Lucas 17, 9 y 10, esto Jesús hablando a los discípulos les dice: ¿acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también nosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se le ha ordenado, decid: siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. María está reconociendo que ella está haciendo solamente lo que tiene que hacer. Igualmente nosotros tenemos que hacer cosas para el Señor, y lo hacemos reconociendo que estamos haciéndolo, y no podemos estar esperando ser reconocidos a cada instante de nuestra vida, sino que tenemos que ser humildes en nuestra manera de conducirnos y servir. Si Dios nos da la oportunidad para servirlo, hagámoslo con excelencia, pero hagámoslo también en silencio.
no buscando reconocimiento, sino darle gloria a aquel quien único la merece. El que ha hecho las grandes cosas es el Dios Todopoderoso y santo es su nombre. Amén. María finaliza la primera parte de este cántico diciendo que su misericordia es de generación en generación a los que le temen. La misericordia de Dios es eterna. Es por eso que ella alaba al Señor. Ella entiende que la misericordia eterna de Dios debe movernos a alabar su nombre. Su corazón responde en alabanza, en gratitud, en adoración, porque ese es el centro de lo que ella está experimentando. Gracia y misericordia. Entonces llegamos a la segunda parte de este cántico, versículos 51 al 55. Vemos que María entonces comienza a hablar acerca de las proezas que Dios ha hecho. En cierta medida María está cantando un cántico profético, pero haciendo alusión a algo que Dios ya hizo. No se me pierdan en esto. María está cantando algo profético, o sea, algo que va a suceder, utilizando algo que ya sucedió en el pasado. Ella está haciendo referencia a cuando Dios libró a Israel de Egipto, los libró de la esclavitud de Egipto, los sacó con mano poderosa, Él hizo proezas. Pero esta vez, el Dios que libertó a Israel de Egipto, de la esclavitud que viene a Egipto, ahora no solamente viene a liberarnos de la esclavitud del trabajo, porque el trabajo es digno, es honra. Él lo que nos viene a librar es de otro amo que tenemos, y es el pecado en nuestras vidas. Ahora viene Cristo no solamente para sacarnos del Egipto terrenal, sino que nos viene a sacar del Egipto espiritual. Ahora ya no somos esclavos del pecado, porque ahora somos esclavos de Cristo. Ya yo no sirvo más al pecado, sino que sirvo a Cristo. Es por eso que ella entonces alaba al Señor y dice: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. En Cristo ahora serían libres de toda condenación conforme a la misericordia de Dios, según el pacto que había establecido con Abraham. La salvación del Señor no solamente sería para los israelitas, sino para todos aquellos que por medio de Cristo han sido constituidos pueblo de Dios, familia de Dios. Y a diferencia del rey David, quien trajo prosperidad en su momento dado y salvación a Israel, por un momento, ahora en Cristo, todos los pobres van a ser exaltados. Todos los humildes van a ser exaltados. Aquellos que eran considerados pobres, ahora serán considerados ricos. No porque van a recibir dinero o una herencia terrenal, sino porque van a recibir en Cristo una herencia incorruptible de gloria. En Lucas capítulo 6, versículos 20 y 21, Jesús mismo predicando acerca de esto, de la bienaventuranza, de lo que hemos recibido por medio de Él. Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambres, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. Esto es Cristo predicando exactamente el cántico que Ana estaba cantando. Es el mismo tema. El rey ha llegado para hacer de aquellos que eran pobres, hambrientos, desamparados, ahora hacerlos parte de un reino celestial y que puedan ser llamados bienaventurados. Y cuando son llamados bienaventurados, entonces, ¿qué hacen los bienaventurados? Adoran al Rey que vive por siempre. Adoran a aquel que es digno de toda alabanza, porque en su gracia nos miró con misericordia. Eso es lo que nosotros hemos recibido. Hemos recibido misericordia en vez de juicio, salvación en vez de condenación. En Tito capítulo 3, versículos 3 al 6 nos dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia para que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Nosotros recibimos misericordia, recibimos herencia por medio de Jesucristo. Entonces, la misericordia de Dios, que es de generación a generación, nos ha llegado a nosotros por medio de Jesucristo y ahora nosotros somos considerados bienaventurados. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estamos nosotros respondiendo de una manera apropiada al don de la misericordia que hemos recibido? ¿Estamos nosotros respondiendo de una manera apropiada al don de la misericordia que hemos recibido? Elizabeth y María reconocieron que ellas dos eran indignas de que Dios las visitara, mas Dios en su gracia las visitó. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y María se le concedió cargar en su vientre al Santo Hijo de Dios. ¿Qué hicieron ellas? Ambas adoraron a Dios por su misericordia. Entonces, nuestro llamado es un llamado continuo a glorificar el nombre de Dios sin importar las circunstancias. La adoración no solamente cantar al Señor un cántico, levantar nuestras manos, decimos algunas palabras bonitas. La adoración es un estilo de vida, una devoción continua al Señor que trae gloria a su nombre. Es por eso que tenemos que preguntarnos, ¿estoy viviendo yo de una manera que está trayendo gloria al nombre del Señor Jesucristo? ¿O estoy viviendo yo de cierta manera que lo que procuro es que sea yo el que reciba gloria? Y muchas veces, sin querer queriendo, como dice Chavo, nosotros caemos en la trampa de Satanás de que procuramos ser nosotros los que recibamos la gloria en vez de Cristo. Y esto a veces sucede de manera imperceptible, que no nos damos cuenta. Lo digo por experiencia, porque me ha pasado, hermano. No se piensen que yo estoy aquí y soy el santo único. No, soy un pecador con debilidades que también tiene que luchar con el orgullo, con la vanidad, con la codicia y con querer ser reconocido por los hombres. Tenemos que nosotros tener cuidado que estemos constantemente buscando la aprobación de los demás. Tenemos que cuidar nuestro corazón de andar con una falsa humildad, tratando de decir lo que hacemos para que la gente sepa, con la excusa de que Dios sea glorificado. Se lo digo, hermano, porque ya yo caminé por allí. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a morir a nuestra propia gloria. Que lo que haga nuestra vida sea traer gloria al nombre de Cristo. Que nuestra vida sea una continua adoración a aquel que nos salvó en su misericordia. Que podamos regocijarnos continuamente en el Señor. María no solamente adoró a Dios por la gracia inmerecida que recibió, sino que también adoró a Dios por lo que Él es. Nosotros no solamente adoramos por lo que recibimos, sino que también adoramos porque Dios es Dios. Ella dijo, santo es su nombre. Santo es su nombre. Debemos constantemente movernos en adoración porque santo es su nombre. Santo es su nombre. Y porque Él es santo, nosotros debemos entonces vivir buscando, perdona la redundancia, vivir en santidad. Tenemos que llevar una vida que lo que procure sea andar en santidad.
No para ganar la salvación porque ya Cristo la ganó por nosotros, sino para reflejar la salvación que hemos recibido por medio del Santo. Porque hemos sido aceptados por el Santo, transformados por el Santo, vivimos en santidad. Es una manera en la cual nosotros honramos el nombre de nuestro Salvador. Pero no solamente eso, hermano. Porque no solamente nos lleva a la adoración, por lo que Él hace, por lo que Él es, sino que también nos lleva a tener esperanza. La misericordia de Dios de generación en generación nos lleva a tener esperanza. ¿Por qué nos lleva a tener esperanza? Porque como la misericordia de Dios es de generación a generación, yo puedo tener confianza de que Dios todavía quiere salvar a gente hoy día. Como Dios es un Dios de misericordia de generación a generación, yo puedo tener la confianza de que así como Él cuidó al pueblo de Israel en su momento, como trajo a Jesucristo para salvar a algunos en aquel momento, todavía hoy sigue obrando en salvación. Y esa esperanza me lleva a adorarlo. Porque entonces yo puedo confiar de que mis hijos todavía pueden obtener salvación. Yo puedo tener confianza de que sus hijos y sus nietos también pueden tener salvación. Porque Cristo, Dios nuestro, es un Dios de misericordia de generación a generación. Entonces no solamente le pedimos a Él, oramos a Él, sino que también le adoramos porque todavía Él sigue teniendo misericordia de nosotros. Todavía Dios tiene misericordia de nosotros, de nuestra generación, y por eso podemos salir a la calle y evangelizar y podemos predicar y podemos decirle a la gente, Cristo viene, Cristo te ama, arrepiéntate porque todavía Dios sigue siendo misericordioso. Entonces, ¿cuál es el llamado para esta tarde? Hay dos llamados que tengo que hacer siempre dentro de cada sermón. Uno para aquellos que no son creyentes y otro para nosotros los creyentes. Para aquel que todavía no ha entregado su corazón al Señor, mi llamado en esta tarde es que Dios es misericordioso, de generación a generación. Y la razón por la que tú estás aquí escuchando el mensaje del Señor en esta tarde, porque en su misericordia Él permitió que tú llegaras y te sentaras en esta silla para escuchar el Evangelio de Cristo. Es parte de Él demostrar la misericordia que tiene para ti, para que tú le conozcas y vengas a Él en arrepentimiento y fe para perdón de tus pecados y salvación. Pero para nosotros los creyentes que estamos aquí, es un llamado a vivir en continua adoración a aquel que es misericordioso de generación a generación. Que podamos glorificar su nombre y proclamar su grandeza a cuantos se nos acercan a nuestro lado. Recordándonos que la respuesta apropiada a la misericordia eterna de Dios es una vida de continua adoración, de sumisión delante de Él, reconociendo que nosotros somos solo siervos inútiles. Cuando yo reconozco que yo soy un siervo inútil en las manos de un Redentor y Salvador, Él es quien se lleva toda la gloria. Oremos. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, te adoramos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo te ruego, Dios amado, que tú permitas que esta palabra, Señor, que ha sido predicada, cale profundo en nuestros corazones y podamos recordarla y vivir, Señor, confiados en ella, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos.